Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de Proverbios capítulo 1, verso 2, versículo 2. Y es un verso que nos va a enseñar el por qué nosotros deberíamos estudiar, conocer, entender el libro de Proverbios. O sea, seguimos hablando acerca de los motivos por los cuales nosotros tenemos que o queremos estudiar Proverbios. En el video anterior vimos que uno de los motivos era que obtenemos buenos resultados, así como el rey Salomón obtuvo buenos resultados al seguir los proverbios. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca de esto, pero vamos a seguir hablando de cuáles son estos resultados que nosotros podemos obtener si seguimos el libro de Proverbios. Bueno, el versículo 2 dice, Proverbios 1:2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Entonces vamos a desglosar el versículo. La primera palabra que aparece es entender. Dice para, que quiere decir para qué funciona, para qué deberíamos hacerlo, para entender. Pero ¿qué queremos entender? Queremos entender la sabiduría y la doctrina. Entonces, ¿qué quiere decir entonces la palabra entender? Quiere decir tener una idea clara de las cosas. No es que más o menos yo creo, no. Una idea clara de las cosas. Entonces tenemos que tener una idea clara de qué? De la sabiduría y de la doctrina. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Vamos a ir aclarando este concepto. La sabiduría es esa conducta prudente y el conocimiento profundo de alto grado. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros de forma clara? ¿Cuáles son estas conductas prudentes y los conocimientos profundos de la Biblia, de la Escritura? Tenemos que buscar el conocimiento profundo de más alto grado. Pero también nos dice que tenemos que tener una idea clara, es decir, entender la doctrina. Entonces, ¿qué es doctrina? Es una enseñanza para instruir. Ahora, esta doctrina, estas enseñanzas para nosotros instruirnos, para nosotros aprender, ¿dónde van a estar? Pues bueno, en las escrituras. Vamos con la segunda parte del versículo que dice para. Entonces, ¿para qué también nosotros tenemos que estudiar proverbios? Para conocer razones prudentes. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra conocer? Fíjense que cambiaron el verbo, ya no dicen entender, dicen conocer. Entonces dice que la palabra conocer es averiguar por el intelecto la naturaleza de las cosas. Quiere decir el verbo averiguar que hay que buscar, hay que nosotros movernos en el sentido de indagar, de buscar a través del intelecto, a través de la inteligencia, es decir, invertir recursos mentales, invertir tiempo, invertir lectura, razonamiento, entendimiento, para averiguar la naturaleza de las cosas. ¿Ok? ¿Y de qué cosas estamos hablando específicamente en este versículo? De las razones prudentes. Entonces nosotros tenemos que invertir nuestro intelecto, nuestras capacidades mentales en buscar razones prudentes. ¿Y qué son entonces las razones prudentes? Las razones prudentes van a ser argumentos para discernir entre el bien y el mal, guiando a la sensatez y la moderación. La primera parte de este concepto dice discernir, o sea, saber, porque lo averiguamos con nuestro intelecto en la palabra de Dios, qué es el bien y qué es el mal. No es lo mismo, son diferentes y tenemos que saber, tenemos que averiguar en las escrituras qué es el bien y qué es el mal, guiado con sensatez y moderación. La palabra sensatez se refiere a que seamos personas cautelosas, personas prudentes. Y ahorita vamos a hablar acerca de qué es la prudencia. Pero la palabra moderación se refiere a evitar excesos. Entonces, nosotros, además de que nos están diciendo que tenemos que averiguar por nuestro intelecto
como discernir entre el bien y el mal a través de las escrituras, también nos dice que actuemos con moderación, guiados por la moderación. ¿Cómo yo voy a discernir entre el bien y el mal? Guiado por la moderación, es decir, evitando excesos, y por la sensatez, que la sensatez es esa cualidad de ser prudente, es decir, de evitar daños. Lo que nos lleva al concepto de prudente, que es esa reserva, esa cautela para evitar inconvenientes. O sea, una persona que evita inconvenientes, eso es una persona prudente. Entonces, si nosotros leemos este libro de Proverbios, vamos a ser más prudentes porque vamos a averiguar, a indagar cuáles son estas diferencias entre el bien y el mal, que va a guiar nuestra conducta a ser más prudente, por lo tanto a evitar inconvenientes. Es un excelente resultado. Por lo tanto, seremos más sabios porque podremos tener esta conducta prudente a través del conocimiento, ojo, profundo. No es que yo hago esto porque, sino tú tienes un conocimiento que fundamenta el porqué de tus conductas, que estudiaste en la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Me refiero al libro de Proverbios porque es el libro que estamos estudiando actualmente, pero evidentemente el estudio de la palabra de Dios profunda de todos los libros de la Biblia. Entonces, recordemos que el versículo 2 de Proverbios nos exhorta a entender con claridad y a conocer la sabiduría, la doctrina y las razones prudentes. Y recuerden que un solo versículo siempre tiene mucho que decir.